Buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan Vázquez y hago parte del equipo de marketing de Software One Latam. Antes que nada, quiero agradecerles por su asistencia y darle la bienvenida a la sesión digital de hoy, donde hablaremos de cómo optimizar sus aplicaciones, reduciendo el costo, llevándolas a la nube. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de la transferencia de nuestros conocimientos, queremos invitarlos a conocer nuestro blog de tecnología y negocios. Ustedes pueden acceder allá a recomendaciones, discusiones sobre los temas de actualidad. Además de eso, pues podrán encontrar la grabación de esta sesión y de otras sesiones digitales que hemos tenido durante el año. El enlace de blog se los estaré compartiendo por medio del chat para que sea más fácil pues su acceso, ¿de acuerdo? Además de esto, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Latam en Facebook, Twitter, YouTube y especialmente pues en LinkedIn nos pueden encontrar como Software One Colombia. ¿Listo? Entonces, para no dar más preámbulos, quiero pues en este momento presentarles a Giovanni Saray, quien es gerente de la estrategia de modernización de aplicaciones en Intergrupo. Giovanni, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Buen día para todos. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre este tema de cómo podemos aprovechar la nube para, entre otras cosas, optimizar nuestras aplicaciones y reducir los costos. Esto es un tema que cada día es más importante y con la situación actual hemos visto que muchas compañías están buscando ahorita precisamente estrategias para reducir lo máximo posible sus costos operativos y esta, digamos, ha sido una buena opción que se ha visto en los últimos tiempos, cómo podemos sacarle provecho a todas las tecnologías que nos ofrecen hoy en día los proveedores para mover nuestras aplicaciones o desarrollar nuestras aplicaciones usando estas tecnologías y aprovechándolas de la manera más eficiente. Y aquí básicamente vamos a hablar sobre lo que es modernizar nuestras aplicaciones, optimizarlas por medio de tecnologías de nube. Y lo que sucede es que cuando empezamos a usar este tipo de tecnologías, vamos a poder generar algunas ventajas versus lo que de pronto teníamos tradicionalmente antes cuando teníamos todo en nuestra propia infraestructura. Ventajas a nivel de velocidad, puedo yo tener ciclos de desarrollo más rápidos, puedo tener aprovisionamiento de servicios mucho más rápidos en cuanto a, por ejemplo, infraestructura que requieran mis aplicaciones. Entonces, ya la voy a poder aprovisionar en cuestión de segundos si necesito infraestructura adicional. Y aparte de eso, de ser muy eficientes y muy rápidos en ese aprovisionamiento de esos servicios, lo voy a poder hacer también de una manera mucho más óptima y mucho más cercana al uso real. Anteriormente, cuando yo montaba todo en mi propia infraestructura y, por ejemplo, necesitaba adquirir unos servidores, generalmente adquiríamos servidores un poco más grandes de lo que realmente necesitábamos con el fin de poder soportar una carga futura que pudiera crecer. Pero al invertir inicialmente desde un comienzo en unos servidores mucho más grandes de lo que estábamos necesitando, de alguna manera estábamos desperdiciando los recursos que teníamos porque no los estábamos utilizando, digamos, en su mayor medida. Estábamos desaprovechando esos recursos mientras en algún futuro crecía la carga que iban a utilizar, entonces estaban subutilizados. Ya cuando estamos hablando de recursos en la nube, podemos configurar esos recursos al tamaño real que las aplicaciones y que nuestros procesos necesitan, y al hacerlo de esa manera, es muy probable que el costo de esos recursos sea mucho menor a lo que hubiéramos necesitado si hubiéramos invertido en nuestra propia infraestructura. Entonces, es una forma también, no solo de que sea mucho más rápido, sino de que el costo sea más aterrizado a lo que realmente necesito. O, por ejemplo, cuando tengo algún producto nuevo que quiero lanzar, puedo arrancar con un conjunto de servicios, tal vez inicialmente pequeños, y que a medida de que la demanda de ese servicio vaya aumentando, de esa misma forma podemos ir
escalando de alguna manera simplificada, automática, de manera elástica, con los recursos que me dan estos proveedores de nube, de manera tal que si al comienzo tengo pocos usuarios, el consumo de mis recursos va a ser bajito, pero si tengo muchos más usuarios más adelante, se vaya acomodando el consumo de esos recursos a la necesidad de mis aplicaciones. De esa manera, por un lado, estoy teniendo los costos asociados a lo que realmente necesito, pero puedo crecer de una manera muy simple y muy rápida y de hecho de forma automática a medida que la carga o la necesidad de mis aplicaciones aumente. Entonces, también eso me va a permitir tener una eficiencia en temas de costos respecto al uso de esos servicios y en temas de crecimiento a medida que lo vaya necesitando. Idealmente también voy a simplificar muchos temas de administración de infraestructura. Cuando empiezo a mover ciertas cargas de trabajo aquí, la carga operativa que tal vez tenía antes también es muy significativo la reducción que voy a tener. Y esto dado porque muchas de las tareas que tal vez anteriormente yo necesitaba hacer cuando tenía toda la infraestructura en mi propio data center o en mi propio compañía, ya no las voy a tener que hacer, sino que ya es el proveedor el que se va a encargar, por ejemplo, de temas de infraestructura física, de algunos temas de seguridad, de algunos temas transversales, y ya la carga nuestra se va a reducir un poco a configurar algunos servicios y a asegurarnos que las aplicaciones y todas las cargas de trabajo que subamos estén configuradas y estén optimizadas de la mejor manera. Bueno, cuando pensamos en la evolución que han venido teniendo las aplicaciones y el desarrollo en general de aplicaciones, nosotros arrancamos tal vez con aplicaciones que estaban en nuestra propia infraestructura, pero cuando llegó la nube, se empezó a explorar cómo podía yo aprovechar esas capacidades e ir moviendo cosas que de pronto no fueran, no necesariamente deberían estar aquí, sino que podrían estar perfectamente en otro lado y aprovechando las ventajas que me daban los proveedores. Entonces, uno de los primeros pasos es el de infraestructura como servicio, donde yo movía tal vez mis máquinas, mis servidores como máquinas virtuales y digamos ahí ya me quitaba la carga de todo lo que era la infraestructura física, se lo dejaba al proveedor y yo seguía aquí con mis máquinas administrándolas de una forma similar porque al fin y al cabo iban a ser exactamente los mismos servidores que yo tenía con las mismas configuraciones, solo que estaban corriendo en otro lado. Luego, digamos, esto fue el comienzo para muchas de las compañías. Cuando empezaron a trabajar en temas de nubes, empezaron a mover por este lado, a mover máquinas hacia la nube. Y esto es algo interesante, pero luego empezó a moverse también hacia el tema de plataforma como servicios. Y aquí es que ya no me daban simplemente la máquina virtual con el sistema operativo, sino que además también ya teníamos algunas plataformas debajo sobre eso para hacer tareas específicas. Por ejemplo, una plataforma con un servidor web o con un servidor de base de datos. Y entonces ya me entregaban eso como un paquete completo y yo lo único que tengo que hacer, por ejemplo, es colocar mi aplicación web o mi base de datos, pero hay muchas tareas que ya el proveedor se encarga de realizar, temas como generar backups de manera automática, temas como, por ejemplo, para aplicaciones web, permitir el tema del autoescalado, poner un balanceador, todo ese tipo de actividades ya están muy simplificadas cuando estoy trabajando en este esquema de plataforma como servicios. Y hoy en día hay otra tendencia que es moverse hacia el esquema de serverless, donde ya ni siquiera me preocupo yo por el servidor donde están corriendo mis aplicaciones, sino que las voy a desagregar, las voy a descomponer en funciones o microservicios tal vez, con una funcionalidad muy pequeña
y lo que voy a hacer es publicar esas funciones, el código de esas funciones que va a estar corriendo en alguna infraestructura, pero que esa infraestructura yo no la voy a ver por ningún lado, sino es completamente responsabilidad del proveedor, y lo que me va a garantizar es que cuando yo publico ese código, cada vez que yo necesite ejecutarlo, lo voy a invocar y por debajo se va a provisionar la infraestructura que haga falta para que ese código corra. Y si hago una petición o hago un gran número de peticiones, 1000, 2000, 10,000, por debajo va a garantizarse que se va a generar la infraestructura necesaria para que ese código que estoy llamando pueda funcionar de la mejor manera. Entonces, también me voy a desentender de ese tema, como por ejemplo tener que pensar en un balanceador, tener que pensar en cuánta escalabilidad necesita mi aplicación, sino que aquí automáticamente, a medida que yo le vaya pidiendo, se van aprovisionando más recursos para poder soportar esa carga. Entonces, ese hoy en día es otra de las tendencias que se ven en el mercado hacia moverse hacia estos esquemas de serverless, dado que son una simplificación para nosotros. Solamente debo pensar en el código de mi aplicación. Y el modelo de precios que tiene por debajo es bastante interesante en muchos escenarios, dado que me van a cobrar básicamente por las ejecuciones. Entonces, si yo publico mi aplicación y el backend de esa aplicación, por decirlo así, son funciones y están allá en ese esquema serverless, mientras yo no las ejecute, no voy a pagar nada. Solamente voy a pagar cuando las empiece a ejecutar. Entonces ahí voy a tener realmente un pago por el consumo de esa funcionalidad. Y vamos a lo que hablábamos al comienzo. Si tengo 2 o 3 usuarios, probablemente el uso va a ser muy bajito y los proveedores están dando hoy en día una capa inicial gratuita donde hasta el primer millón de ejecuciones o también algún consumo de memoria o procesador puede resultar gratuito. Entonces, para arrancar puede ser una muy buena alternativa. Y ya si ya consumo de más que eso, pues voy a empezar a pagar por el consumo, pero solo por las peticiones que se hagan. No voy a pagar por el aprovisionamiento y por tener la disponibilidad. Eso lo asume el proveedor. Solo pago cada vez que ejecuto. Bueno, ya cuando estoy pensando entonces en buscar estas estrategias para ver cómo puedo optimizar mis aplicaciones y cómo puedo reducir el costo que actualmente tengo para soportarlas y para mantenerlas y ejecutarlas, hay muchas opciones que puedo tomar hoy en día. Una de las primeras opciones es como el camino. Tomo mis aplicaciones tal cual y realizo lo que se llama un lift and shift, que es básicamente tomar este servidor que tengo aquí en mi propia infraestructura y moverlo hacia la nube, tal cual. Entonces, este es uno de los primeros, una de las primeras opciones que tengo, en la cual es bien interesante, es bien rápida, dado que básicamente la misma máquina que tenía aquí la voy a tener de este lado, pero es, digamos, un primer paso que muchas compañías están dando. Luego de eso, yo podría o quedarme acá. Idealmente, la recomendación que siempre hacemos es que pensemos en no quedarnos acá. Esto puede ser un muy buen primer paso, pero no es el que mayor valor nos va a dar, ni el que mayor costos nos va a ayudar a reducir. Entonces, es un muy buen primer paso si quiero arrancar a explorar temas de nube, pero idealmente no me debería quedar acá. Después de eso, lo que podría hacer es, ya que estoy aquí, reviso mis aplicaciones, les hago un ejercicio, una verificación y busco cómo optimizarlas. Para eso hay varias técnicas y lo que voy a hacer es, entonces ya buscar una aplicación optimizada. Entonces voy a dar el salto al siguiente nivel, que es ya tener unas aplicaciones optimizadas para nube. Y cuando hablamos de optimizadas para nube, estamos hablando que usan los recursos de una manera más apropiada, que utilizan los servicios tal vez más apropiados, mucho más cercanos al uso real y por lo tanto también voy a tener unos ahorros en el costo de esas aplicaciones. Y finalmente, también podría quedarme solo aquí, pero muchas veces también yo voy a buscar algunos desarrollos adicionales o ya que estoy aquí, aprovechar todas las características que me puede brindar la nube hoy en día. Entonces, de pronto voy a buscar una aplicación moderna. Entonces, sería
podría ser un siguiente paso, saltar de una aplicación optimizada a una aplicación moderna, en la que ya voy a hacer uso de servicios de una manera mucho más inteligente, mucho más apropiada, construidos particularmente para nube. Muchas veces pasa que yo tengo aplicaciones construidas para mi propia infraestructura y cuando las subo a la nube no le pueden sacar todo el provecho porque desde un comienzo no se diseñaron pensando en la nube. Entonces, la forma de, por ejemplo, escalar esas aplicaciones no es tan nativa como debería ser para la nube, aunque pueden en algunos casos funcionar, pero van a requerir algún trabajo. Lo importante acá es que hay muchos caminos, no hay una receta, no estamos diciendo este es el camino que hay que ir dando paso a paso, no necesariamente. Hay aplicaciones por la forma en la que están construidas, por las tecnologías que utilizan, por la deuda técnica incluso que tienen, que yo las debo llevar de esta manera. Pero hay otras aplicaciones en las cuales yo podría tomarla desde este punto y de una vez pasarla como una aplicación optimizada, de una vez, saltándome el tema de la máquina virtual aquí en este paso. O hay aplicaciones en las cuales yo puedo dar el salto de una vez desde una aplicación que tengo aquí en mi propia infraestructura y llevarla a un esquema de aplicación moderna, siempre y cuando cumpla con algunas características y el análisis me diga que es una aplicación que está apropiada para llevarla allá. Vamos a ver ahora algunas características. Cuando yo estoy pensando en hacer el movimiento de mis máquinas en un simple lift and shift, estamos hablando que esto es probablemente lo más fácil, porque no voy a tener que cambiar mis aplicaciones, van a seguir siendo exactamente las mismas, porque al final van a seguir corriendo en el mismo sistema operativo, en el mismo servidor, simplemente que ya no está en mi propia infraestructura, sino que ahora es una máquina virtual que está corriendo aquí en la nube. Entonces, como no voy a tener que tocar mis aplicaciones ni el código, esto es lo que menor esfuerzo me va a requerir. Y adicionalmente, es algo que se puede hacer supremamente muy rápido hoy en día. Hay herramientas que permiten tomar una máquina que yo tengo en mi propia infraestructura, un conjunto de servidores, y de manera automática hacer el paso hacia la nube. Tanto de manera puedo hacerlo en línea o puedo hacerlo de manera programada en ciertos momentos. Pero digamos es lo más simple, con esas herramientas se puede hacer ese movimiento. Sin embargo, pues esto es lo que menor valor nos va a dar, no es donde voy a sacarle el mayor provecho a la nube y sin embargo voy a tener que seguir asumiendo la misma carga administrativa que tenía antes. Es decir, así esté corriendo en la nube, yo voy a seguir respondiendo porque ese sistema operativo de esas máquinas esté actualizado, que si salió algún tema de un parche de seguridad lo debo aplicar, que si debo hacer un despliegue de la aplicación, yo sigo manejando todo ese servidor, en últimas yo lo sigo administrando y la carga operativa que tenía antes es la misma, solo que ahora está ejecutándose en otro ambiente. Cuando hablamos de aplicaciones optimizadas, entonces aquí yo estoy pensando en que o arranco de una máquina virtual o arranco de mi propia infraestructura y voy a hacerle ciertos cambios a las aplicaciones, no pensando en cambios grandes, es decir, no vamos a modificar el código de las aplicaciones y hacer una rearquitectura total, sino hacer unos cambios muy pequeños para que yo pueda sacar mayor provecho de la infraestructura. Y uno de los ejemplos que vemos hoy en día que se utiliza mucho es el tema de contenedores. Si yo, por ejemplo, antes tenía 2 servidores y en esos servidores tenía 10 aplicaciones, es muy probable que si yo empiezo a sacar esas aplicaciones de ahí y a moverlas hacia esquemas de contenedores, pueda tener esas mismas aplicaciones en menos infraestructura. Idealmente, yo voy a ir consolidando infraestructura y puede ser que pase de un esquema donde tenía antes 10 servidores de aplicaciones a uno donde tenga 6 o 5 o incluso menos, dependiendo las aplicaciones y dependiendo obviamente
los recursos que requieran. Pero entonces puedo pensar en este esquema de contenedores para optimizar también los recursos y naturalmente el costo de esa infraestructura donde van a estar corriendo. Además también aquí ya voy a pensar en cosas como si por ejemplo tengo una base de datos, idealmente, y la tengo corriendo en algún servidor, voy a buscar también la posibilidad de pasarla a algún servicio de plataforma. Entonces, donde ya no tenga yo que administrar el servidor, sino que voy a publicar mi base de datos y por debajo el proveedor me va a garantizar, en este caso Microsoft, que voy a tener algunas características de escalabilidad, de backups automáticos, de recuperación automática, algunos análisis del comportamiento de esa base de datos y me voy a desentender, por un lado, del tema de mantener ese servidor de base de datos. Eso ya lo va a asumir Microsoft y va a asegurarse de que ese servidor por debajo donde está corriendo esa base de datos esté actualizado, esté con los últimos parches de seguridad y esté al día en todas las configuraciones. Yo me preocupo solo por mi base de datos, pero adicionalmente me va a brindar algunas características que voy a poder aprovechar. Entre otras, se van a simplificar mucho algunas tareas de, por ejemplo, si quiero hacer una réplica de esa base de datos para tener una alta disponibilidad en otra ubicación, ya cuando estamos hablando de servicios administrados en plataforma, es muy simple a través de configuración hacer ese tipo de escenarios y podría entonces tener una alta disponibilidad replicando esa base de datos en otra ubicación. Es algo que ya cuando tenemos estos servicios de plataforma se simplifica mucho. Adicionalmente también puedo configurarle de una manera dinámica el tamaño que necesite de esa base de datos. Entonces, si en algún momento configure un tamaño y resulta que necesito más capacidad porque voy a tener una carga mayor, puedo ingresar en la plataforma y seleccionar un tamaño más grande que tenga mayores recursos. En cualquier momento lo puedo hacer, entonces de esa manera puedo garantizar poder responder a la carga que yo espero. Finalmente, cuando ya hablamos de aplicaciones modernas, ya estoy hablando de tal vez tomar mi aplicación y empezar a descomponerla, probablemente ya pensando en una estrategia de microservicios o en una estrategia de serverless o en utilizar servicios de la nube. Eso es algo también bien interesante. Anteriormente, cada vez que yo iba a hacer un desarrollo nuevo, casi que estábamos arrancando de cero, porque iba a desarrollar alguna funcionalidad y podía usar algunos componentes, pero en muchas ocasiones arrancábamos como si fuera una aplicación totalmente nueva. Hoy en día, ya cuando estoy empezando a pensar en aplicaciones modernas, primero utilizo servicios más apropiados. Por ejemplo, si anteriormente tenía una base de datos y en la base de datos guardaba de todo, hoy en día ya lo voy a pensar. Muchas veces hay información que está en bases de datos relacionales, pero que realmente no debería estar ahí, que anteriormente la teníamos ahí porque no teníamos más opción, pero hoy en día tenemos muchas opciones. En la nube, por ejemplo, puedo usar bases de datos relacionales, pero también puedo usar bases de datos no relacionales o almacenamiento de archivos para tener, por ejemplo, unos archivos que la aplicación va a cargar, estilo imágenes, videos, ese tipo de cosas las puedo tener por fuera, lo cual me va a brindar un mayor desempeño en la consulta de ese tipo de información y adicionalmente si por ejemplo yo tenía una base de datos que era grandísima porque tenía muchos archivos, los voy a sacar, la base de datos va a ser más pequeña, me va a costar menos mantenerla y estos archivos que van a quedar en el esquema de almacenamiento es algo que hoy en día en los proveedores de nube es tal vez lo más barato, el almacenamiento. Entonces, probablemente voy a reducir los costos de una manera importante si saco eso y lo muevo a un esquema de una cuenta de almacenamiento y guardo esos archivos allá en esa cuenta de almacenamiento.
Entonces la idea es aquí usar los servicios apropiados. Y lo que mencionaba es que como ya la nube me brinda un conjunto de servicios, yo voy a reusar esos servicios, los voy a tomar como si fueran piezas de un Lego y de una manera mucho más rápida voy a poder crear aplicaciones con una funcionalidad bien interesante y con un esfuerzo más reducido. Por ejemplo, si estoy pensando en desarrollar alguna aplicación que requiera cierta inteligencia, por ejemplo, que sea capaz de leer una imagen, de extraer el texto, de reconocer personas, de reconocer el sentimiento de si yo tengo una foto y las personas que aparecen ahí están felices o están tristes. Entonces ya hoy en día, hoy uno no desarrolla eso, sino que ya aquí en la nube voy a encontrar, por ejemplo, servicios cognitivos que yo voy a poder integrar en mis aplicaciones de una manera muy fácil y que me van a brindar esa funcionalidad sin un esfuerzo que sea muy grande, de una manera muy simple. Y adicional, el costo de esos servicios es un costo bastante interesante porque también es un tema de consumo. Voy a pagar básicamente por cada vez que consuma esos servicios y los costos son a nivel de, en este caso de los servicios cognitivos, en su mayoría a nivel de centavos por cada consumo. Entonces, son costos realmente bajos y que me van a ayudar a tener las funcionalidades que yo requiera de una manera mucho más rápida. Con eso voy a aumentar también mi time to market, voy a hacer entregas mucho más rápidas y al final lo que siempre vamos a buscar, poder entregarle al negocio las funcionalidades que requiere en el menor tiempo posible para aprovechar las ventajas y para poder aprovechar oportunidades. Bueno, entonces, en resumen, hay varios caminos para empezar a sacarle mayor provecho a la nube. Yo no necesariamente voy a tener un camino único a recorrer para todas mis aplicaciones. Eso va a depender del estado de las aplicaciones como tal. Hay que hacer un análisis y determinar cuál es la mejor estrategia para cada una. Para algunas será una, para otras puede ser otra, pero tengo como diferentes opciones que puedo seguir. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahorita vamos a hacer un par de demos de algunas de las opciones más sencillas que podríamos utilizar cuando queramos llevar aplicaciones hacia la nube, en este caso a la nube de Azure. Y una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta cuando queremos llevar aplicaciones aquí a la nube es el tema de la ubicación. En este caso, Azure hoy en día, bueno, no recuerdo, de pronto puede que ya hayan actualizado. A cada rato están lanzando nuevas regiones, pero la última vez que revisé, iban en 58 regiones a nivel mundial. Cuando hablamos de regiones, nos referimos a ubicaciones geográficas donde Azure tiene data centers y donde yo puedo publicar los recursos que yo requiera. Entonces, actualmente estas son las ubicaciones que tiene alrededor del mundo y es uno de los primeros criterios que debemos revisar cuando yo quiero publicar mis recursos en la nube. Entonces, lo primero es que dependiendo la ubicación que yo seleccione, debo tener en cuenta varios criterios. El primero de ellos es el tema de latencia. Si mis usuarios, por ejemplo, están en Europa y yo pongo mi aplicación en los data centers que están en Estados Unidos, en el de Brasil, pues la latencia va a ser mucho mayor a que si yo publico mis recursos en los data centers que están en Europa, simplemente por distancia geográfica. Entonces, el primer criterio como que deberíamos tener en cuenta cuando vayamos a publicar recursos en la nube es el tema de la ubicación. ¿Dónde van a estar los usuarios que utilizan mis recursos? Eso me ayuda como un primer criterio a seleccionar cuál es la ubicación más apropiada. Supongamos en nuestro caso, si estamos hablando de usuarios que van a estar en Colombia, generalmente el recurso que mayor
latencia o que menor latencia nos brinda a nosotros son los que están en el este de los Estados Unidos. Son los data centers, las regiones que tal vez más nos convienen si nuestros usuarios están en Colombia. A veces se tiende a pensar que podría llegar a ser Brasil, pero realmente incluso Brasil geográficamente va a estar más alejado. Y adicionalmente, hasta donde yo recuerdo, no tenemos conexión directa. Por lo tanto, si yo quiero conectarme a Brasil, realmente lo que sucede es que el tráfico sale, va hasta Estados Unidos y luego vuelve hasta Brasil. Entonces la latencia es mucho más alta. Bueno, el segundo criterio es el tema de costo. No en todos los data centers el costo de los recursos es el mismo. Dependiendo el data center que yo seleccione, dependiendo esa región, los costos van a variar. Eso es así porque en cada región, en cada país, hay unos temas particulares, entre otros el tema de impuestos. Entonces, los valores pueden variar de acuerdo a la ubicación. Entonces, yo debo también tener en cuenta eso a la hora de seleccionar la ubicación que quiera para mis recursos. ¿En qué región voy a publicarlos y cuál va a ser el costo? A veces las variaciones son pequeñas, pero pues hay que estar consciente de que eso puede pasar. Y el tercer criterio es la disponibilidad de los servicios. Cuando Microsoft lanza algún servicio nuevo, alguna nueva funcionalidad en Azure, hay que tener en cuenta que probablemente al inicio esa funcionalidad no va a estar disponible en todas las regiones. Puede que esté disponible solamente en algunas. Entonces, muchas veces, si quiero hacer uso de esos servicios nuevos, estoy un poco limitado a las regiones donde estén disponibles al inicio. Generalmente, a medida que pasa el tiempo, van haciendo el despliegue de esos servicios en las demás regiones, pero al comienzo pueden estar solamente en algunas regiones particulares. Y lo que impacta ese tema es que si, por ejemplo, yo tengo mi servidor de aplicaciones en una región y tengo mi base de datos en otra región, el tráfico de red entre esas dos regiones va a tener un costo que debo asumir. Si yo tuviera mi recurso, mi aplicación y mi base de datos en la misma región, la comunicación que hay dentro de la región no tiene costo para mí. Entonces no voy a tener costo por la comunicación entre mis recursos. Entonces es algo a tener en cuenta cuando estoy pensando en estos temas de configurar mis recursos aquí en la plataforma. Bueno, entonces, nada, vamos a hacer un ejemplo de cómo puedo empezar a optimizar mis aplicaciones de una manera muy simple y cómo puedo llevarme, por ejemplo, una aplicación desde mi propia infraestructura hacia la nube de Azure. Entonces, voy a conectarme por acá a una máquina virtual. Esta es una máquina virtual con un Windows Server 2012. Aquí tengo un servidor web, en este caso IIS, y tengo una aplicación que está aquí publicada en este servidor. Vamos a abrirla aquí para verla. Aquí nos está cargando la aplicación. En este caso es una aplicación de ejemplo muy sencilla que tiene, simula una tienda con un catálogo de productos. Esperemos que ahí es la lista y ya arranque. Listo, aquí está. Entonces esta es mi aplicación. Está corriendo localmente en este servidor, Windows 2012, en este IIS y está corriendo en este sitio. Entonces es una aplicación que yo tengo publicada en uno de los servidores que están en mi propia infraestructura.
Entonces, una de las formas tal vez más sencillas con las que yo puedo comenzar, y a veces no estamos seguros si esta aplicación podrá o no funcionar cuando yo la pase a la nube, es que hay una herramienta que yo puedo utilizar, se denomina el App Service Migration Assistant. Es una herramienta que ustedes pueden buscar en la página de Microsoft, pueden descargar. Y esta herramienta me da la posibilidad de revisar aplicaciones que estén corriendo en mi propia infraestructura y genera un informe diciéndome si hay algún problema con esa aplicación o yo la podría pasar eventualmente a la nube de Azure sin ningún problema. Y de hecho es capaz, y vamos a hacerlo, de publicar la aplicación directamente en Azure. Entonces, esperemos aquí que la herramienta inicie. Lo primero que me dice es, aquí ya hice un análisis y encontré dos aplicaciones, un default website y la aplicación del store. Entonces voy a decirle, listo, quiero que analice la aplicación del store. Aquí comienza a hacer una serie de verificaciones y dentro de esas verificaciones va a revisar algunos temas que puedan hacer que sea incompatible con una aplicación en la nube en Azure. Si encuentra algo que sea incompatible, me va a generar un error y me va a dar una descripción, un detalle diciéndome esta aplicación es incompatible por este motivo. Revise esta documentación para verificar qué tendría que hacer para que esa aplicación funcione en la nube. También me genera algunas advertencias que me dicen que tengo que revisar algunas cosas, pero que no necesariamente va a ser incompatible. En este caso, por ejemplo, me dice que aquí estoy usando una cadena de conexión y que esa cadena de conexión está usando alguna base de datos que está en localhost. Si yo subo esto, probablemente voy a tener que revisarlo porque la base de datos no se estaría yendo aquí. Aquí en este ejemplo particular, esta aplicación utiliza datos que están en la misma aplicación, aunque tiene una cadena de conexión, no está ahorita configurada para usar la base de datos. Entonces no habría problema. Y me dice que cumplió con otro conjunto de reglas a nivel de autenticación, de TCP, bueno, es un conjunto de validaciones. En este caso, pues las pasó todas y solo generó un par de warnings que realmente no tienen ningún impacto. Entonces voy a decirle, listo, continuemos. Ahora me dice, listo, bueno, vamos a continuar, pero para continuar necesitamos conectarnos al portal de Azure. Y para conectarnos al portal me da aquí una opción de abrir un browser para que yo me autentique. Entonces lo que debo hacer es copiar el código que me generó. Aquí autenticarme con mi usuario, que debe tener acceso a una suscripción de Azure. En este caso me está pidiendo el doble factor de autenticación que tengo configurado en mi cuenta en Azure. Entonces aquí en el celular voy a probarlo. Listo. Y me dice, listo, ya se autenticó en Azure. Entonces ahora ya puede cerrar esta ventana. La voy a cerrar. Vuelvo aquí a la herramienta. Y ahora me pide que seleccione un proyecto de migración. Aquí la idea es que yo puedo crear un proyecto de migración en Azure para registrar alguna información de la migración, pero voy a hacerlo mucho más rápido. Por ahora voy a saltarme este paso y lo que voy a decirle es, listo, no, yo quiero migrar mi aplicación. Voy a migrarla a esta suscripción, Visual Studio Ultimate, en este caso una suscripción a la que yo tengo acceso. El grupo de recursos, voy a decirle que me utilice un grupo de recursos que ya existe y voy a buscar un grupo de recursos dentro de mis grupos que se llama Demo Azure Web. Voy a verificar ese grupo de recursos. Por aquí yo tengo abierto el portal de Azure. Voy a ubicarme aquí, voy a buscar este grupo de recursos que le llamé Demo Azure Web. Aquí está. Y en este momento yo aquí, veamos que tengo. Tengo un App Service Plan,
tengo un App Service y un Application Insights. El App Service es la aplicación web como tal y el App Service Plan es la configuración del servidor donde está corriendo esa aplicación. Aquí es donde yo le configuro, por ejemplo, cuánta CPU necesito, cuánta memoria necesito y algunas características adicionales. Dependiendo de esas configuraciones, el costo va a variar y las características disponibles van a variar. Entonces, listo. Entonces voy a utilizar esto, pero voy a crear una nueva aplicación. Entonces voy a decirle acá, ¿qué nombre le quiero colocar a este nuevo sitio? Entonces voy a ponerle Store 01 GS. Listo. Ahora me pide, debes crear o debes seleccionar un App Service Plan. Voy a decirle, listo, usemos uno que ya existe y voy a usar este Demo Store GS01, que era el mismo que vimos que estaba allá. Base de datos. Voy a decirle que quiero por ahora omitir el setup de la base de datos, por lo que realmente no la estoy utilizando. Pero incluso aquí podría dar una conexión a la base de datos. Supongan que yo tengo la base de datos aquí en este mismo servidor. Entonces, cuando yo habilito una conexión híbrida, lo que va a suceder es que va a abrir un camino para que se instale un agente en esta máquina y de esa forma, utilizando este agente desde la aplicación que está en Azure, incluso pudiera conectarme a esa base de datos que está corriendo aquí en esta máquina. Entonces, es una forma de tener acceso a recursos locales desde Azure, aunque también obviamente lo podría hacer con una VPN si quiero ya tener unas conexiones más grandes o a mayores recursos. Pero si es a un solo recurso, puedo hacerlo de esa manera. Y lo interesante de la conexión híbrida y muchas conexiones que se pueden hacer con temas hacia Azure es que la comunicación no es abrirle a la nube, a, digamos, mi propia infraestructura, no va a haber una conexión directa, no voy a quedar expuesto y con unos puertos abiertos, sino que es al revés. El agente que está aquí local se comunica hacia Azure y es capaz de tomar las peticiones que estén allá y resolverlas de manera local. Entonces la comunicación es al revés, es de mi propia infraestructura hacia Azure y no al revés. Entonces eso ayuda por temas de seguridad. Finalmente voy a decirle aquí que quiero migrar. Entonces para eso simplemente voy a cerrar acá este browser. Listo, entonces digámosle que haga la migración. Entonces vamos a esperar. Esto va a tomar solo unos instantes en los que va a crear un app service allá configurado en la plataforma. Va a configurarlo con el App Service Plan que seleccioné y finalmente va a tomar el contenido de la aplicación que tengo aquí en esta máquina y lo va a publicar. Entonces me dice que ya la parte de creación de recursos funcionó, pero que falló la parte de publicación. Y veamos por qué falló. Me dice que falló porque hay un archivo que se llama myapp.log que está siendo usado por otro proceso. Ok, no importa. Entonces vamos a decirle, vamos a reintentar. Voy a ponerle otro nombre porque ya este sitio igual me lo dejó creado. Entonces voy a ponerle 02 en el mismo App Service Plan. Y como hay un archivo que está en uso, temporalmente voy a venir acá y voy a detener el sitio. O lo voy a reiniciar. Por ahora voy a detenerlo. Por lo que hay un archivo del log que estaba en uso. Voy a darle migrar nuevamente. Y vamos a dejar corriendo esto aquí un momentico mientras les voy mostrando otra opción. Hay otra opción y es que esta opción que estamos viendo es interesante para hacer una prueba, ¿cierto? Yo tengo mis aplicaciones en mi servidor, voy a probar si sí se pueden, no se pueden, a ver qué pasa. Hago el análisis, si el análisis sale exitoso, puedo usar la misma herramienta para publicar, pero ya cuando estoy pensando en hacer publicaciones constantes, en hacer un proceso, lo que pasa es que probablemente no voy a estar publicando desde el servidor hacia Azure, sino que si yo tengo el código y yo estoy haciendo el desarrollo, pues algo mucho más interesante
es tal vez usar alguna herramienta. En este caso aquí estoy utilizando Azure DevOps, que es la plataforma de Microsoft para el apoyo al desarrollo de aplicaciones. Si yo ya tengo, por ejemplo, el código aquí en un repositorio, en este caso tengo el mismo código de la aplicación en un repositorio de Git, entonces lo que yo puedo utilizar es una herramienta como estas y aquí crear algo que se llama un pipeline. Voy a crear aquí el pipeline con este repositorio, se llama Demo Azure Web, la rama master. Y voy a utilizar una plantilla, que es algo muy conveniente. Como cuando yo voy a hacer procesos de integración continua y despliegue continuo, según la tecnología, más o menos siempre ejecuto las mismas tareas. Por ejemplo, descargar el código, compilar, correr pruebas unitarias, bueno, una serie de actividades, pero generalmente son las mismas. Entonces ya hay unas plantillas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, publicar una aplicación web en Azure, ya hay una plantilla para eso. Selecciono la plantilla y aquí esta plantilla ya está configurada, conectándose al repositorio que le especifiqué. Y lo único que me falta hacer acá es especificarle cuál es la suscripción de Azure que quiero usar. Entonces voy a decirle que es esta de Visual Studio Ultimate. Y qué nombre le voy a dar al App Service. Si quiero crear un nuevo o quiero usar uno existente, voy a decirle que quiero usar uno existente. Según veíamos acá, yo ya tenía uno que se llamaba Demo Store DevOps. Voy a usar ese. Demo Store DevOps, selecciono ese sitio. Demo Store DevOps. Luego vengo aquí a este paso. Le voy a decir el tipo de aplicación. En este caso, eso es una aplicación que corre en un servidor Windows. Eso. Y finalmente aquí voy a cambiar una configuración que le dice qué tipo de despliegue quiero hacer. Voy a decirle que es un despliegue a partir de un zip. Por lo que aquí el paso es, él va a compilar la solución, luego va a generar un archivo .zip con la aplicación que quiero publicar y ya luego con esto hago la publicación. Voy a guardar y a poner a ejecutar este pipeline. Aquí ya arrancó. Voy a poner aquí los pasos que va ejecutando. Mientras esto ejecuta, volvamos aquí a nuestra máquina virtual. Y aquí veo que ya finalizó. Me dice, listo, felicitaciones, ya el sitio fue migrado, fue publicado. Aquí yo puedo ir al sitio, vamos a verlo directamente aquí en el portal de Azure. Voy a actualizar, hacer un refresh acá. Entonces miren que tengo dos sitios. El primero que nos falló por lo que el archivo estaba bloqueado y tengo este segundo. Voy a ingresar ahí. Y vamos a revisar este sitio. Aquí él me generó de una vez esta URL, la voy a abrir. Y aquí tengo mi aplicación publicada desde el servidor directamente con la herramienta. Como hablábamos, en este caso es una aplicación que utiliza datos que tiene la misma aplicación, pero si tuviese una cadena de conexión a una base de datos, también puedo usar una herramienta que está en la plataforma que me permitiría, por ejemplo, migrar mi base de datos hacia una base de datos en Azure si quiero que todo se mantenga en la nube y lo único que tendría que hacer es cambiar la cadena de conexión y ya la aplicación me quedaría funcional. Si por algún motivo no me quiero llevar mi base de datos, entonces hay opciones como una conexión híbrida o como una VPN, si quiero hacerlo de esa manera, para que desde esta aplicación lograra llegar a la base de datos que puede estar en mi propia infraestructura. Sería otra opción también que tendría. Por acá el pipeline, vemos que ya está ejecutando, compiló ya la solución, generó por aquí ya el archivo zip, corrió pruebas unitarias y en este momento está haciendo el despliegue hacia Azure, ya de hecho lo finalizó. Aquí cuando vemos nos muestra incluso cuál es la aplicación a la cual publicó. Si yo abro aquí esta URL, que es el otro app service que veíamos allá en la plataforma,
voy a encontrar que mi aplicación ya está aquí también publicada. Y digamos, este sería el mecanismo más adecuado si ya decido que finalmente me voy a llevar mi aplicación. Entonces voy a utilizar un mecanismo como este. El primero me sirve para probar, pero este me sirve ya para mantener y actualizar mi sitio, dado que este pipeline que tengo acá o con cualquier otra herramienta que me sirva para publicar va a estar asociado a mi repositorio de código fuente, de manera tal que cada vez que yo, por ejemplo, venga aquí y modifique algo, automáticamente esto se puede ejecutar y vuelve y me actualiza la versión. De esa manera puedo yo tener un ambiente que se va a estar actualizando a medida que yo avance en el desarrollo, obviamente para ambientes, por ejemplo, de desarrollo, incluso pruebas, pero yo también le puedo poner en la herramienta verificaciones. Por ejemplo, si yo quiero incluso llegar hasta producción, puedo ponerle unas validaciones que antes de hacer la publicación le llegue un correo a determinadas personas y que esas personas tengan que autorizar si desean que se apruebe o si quieren cancelarlo. De esa manera tengo mayor control y tengo unos usuarios que revisan y que toman la decisión de si aprueban o no aprueban las actualizaciones de los ambientes, que es algo muy interesante que tiene la plataforma y que se maneja de una manera muy simple. Me llega un correo y en el correo yo decido si acepto o no acepto. Si no acepto, el sitio no se actualiza. Si lo acepto y soy el único usuario, pues va a seguir el proceso. Si hay otros usuarios, puede ser que yo configure que todos tengan que aprobar o que solo alguno de ellos haga la aprobación final. Entonces, como vemos, se puede arrancar de una manera muy sencilla y miren que entre otras cosas que estoy ahorrándome cuando hago este paso. Primero, la administración. Ya al ser un tema de plataforma, ya no tengo que estar pendiente del servidor. Entonces, estoy liberando capacidad de mis funcionarios que realizan esas tareas, pues para que tal vez realicen otro tipo de tareas. Adicionalmente, al estar en este esquema PaaS, ya no necesito el servidor, por lo tanto, los costos de licenciamiento asociados también se van a disminuir. Ya de pronto no requiero esa licencia que estaba utilizando en ese servidor y simplemente voy a estar pagando un tema de consumo. Y eso financieramente también es muy interesante porque aquí vamos a pasar de un modelo de CAPEX a un modelo OPEX que tiene ciertas ventajas también financieramente. Entonces, algo también bien interesante para revisar. Bueno, y finalmente, quiero mostrarles para finalizar cómo podemos también desarrollar aplicaciones modernas hoy en día de una manera muy rápida. ¿Listo? Nos vamos a demorar más de 5 minutos en esto. ¿Cuál es la idea? Supongamos que yo necesito hacer una aplicación y esta es una de las que más me gusta a veces mostrar. Es una aplicación que tiene que hacer un análisis de una campaña de un producto que yo acabo de lanzar y quiero ver qué están diciendo los usuarios de Twitter de ese producto o de ese nuevo sitio, o de esa campaña que estoy lanzando. Quiero hacer un análisis. Entonces, quiero recolectar información y determinar si la opinión general es buena, es positiva, o más bien veo comentarios desfavorables. Entonces, quiero hacer ese análisis. O incluso no ni siquiera de una campaña, sino en general de mi compañía. Quiero ver qué opinan los usuarios de esta red. Entonces, pensemos en hace algún tiempo, si yo fuera a desarrollar eso, estaría pensando, listo, tengo que crear una aplicación, tengo que buscar por allá, no sé, el API de Twitter para ver cómo me conecto, tengo que empezar a recuperar esa información, luego hacer algún tema de análisis sobre la información que recolecté y luego mostrar eso de alguna manera. Entonces, hoy en día, este tipo de escenarios se facilitan mucho porque yo voy a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ver. Voy a conectarme por aquí a un grupo de recursos que yo ya tengo. Y voy a crear una aplicación. En este caso voy a crear una aplicación que se llama una Logic App, que son aplicaciones que me permiten desarrollar flujos de integraciones de múltiples sistemas de una manera muy simple. Vamos a ver. Entonces voy a crear una aplicación
En este grupo de recursos le voy a poner aquí como nombre demo tweet. Pongámosle, hoy estamos a 29. ¿En qué región quiero que se ejecute? Listo, en esta y crear. Entonces, muy rápidamente, una vez que yo creo una aplicación lógica, aquí voy a ir a la aplicación. Aquí tengo un diseñador, entonces directamente incluso aquí en el mismo portal de Azure puedo crearla, aunque también se puede crear en alguna herramienta, por ejemplo, como Visual Studio, pero voy a crearla rápidamente acá. Entonces, hay unas opciones, por ejemplo, que son las más comunes. Entonces, yo quiero una aplicación que se ejecute cada vez que haya un nuevo tweet. Cada una de estas, en este caso este paso, yo debo conectarlo con una cuenta de Twitter. Yo ya tengo aquí una configurada para que sea mucho más rápido. Si no tuviera eso configurado, tendría que venir y adicionar una conexión. Cuando adicione la conexión, lo que va a suceder es que en ese momento me va a pedir las credenciales, obviamente, de Twitter para poderse conectar. Luego aquí voy a decirle, listo, quiero continuar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que haga? Por ejemplo, quiero que busque cualquier tweet que publiquen en el cual se incluya la palabra Azure. También podría ponerle numeral o podría ponerle algún término que yo quiera buscar. ¿Cada cuánto quiero que esto se ejecute? Voy a decirle que se ejecute cada 3 horas, por ejemplo. Está conectado aquí a mi cuenta de Twitter y entonces este paso lo que va a hacer es conectarse a Twitter y buscar. Voy a adicionar un siguiente paso y, por ejemplo, voy a usar aquí uno que es el de Text Analytics y lo que voy a hacer es detectar el sentimiento. Entonces, déjenme por acá, buscamos Text Analytics y quiero que haga una detección de sentimiento. ¿Qué es el sentimiento? Simplemente que tome el texto de ese tweet y pueda analizar si es positivo o es negativo, que es lo que yo quiero en este caso hacer. Y para eso voy a adicionar un parámetro acá, que es el texto. Y en ese parámetro de texto voy a decirle que lo que yo quiero analizar viene del paso anterior, que es la conexión de Twitter, y es el texto del tweet. Listo. Entonces, este paso va a encargarse de analizar el sentimiento. Para eso yo tengo que conectarlo con un servicio cognitivo que debo crear previamente. Yo ya te lo tenía aquí creado, pero se crea muy sencillo. Y el último paso, por ejemplo, yo quiero es que me envíe un correo. Entonces, voy a buscar aquí un paso para que haga un envío de correo. Entonces, voy a usar Outlook. Y quiero que lo que haga sea enviarme un correo. Entonces él me va a preguntar, listo, ¿a quién quiere enviarle el correo? Voy a poner aquí mi correo. ¿Qué mensaje va a enviar en el título? Entonces voy a decirle nuevo tema. ¿Y qué quiere enviar en el cuerpo del mensaje? Yo entonces puedo tomar de algunos valores aquí dinámicos de los pasos anteriores. Entonces, lo que quiero enviar, por ejemplo, es el texto que viene del tweet. Quiero enviar, por ejemplo, el autor. Entonces, busquemos por acá. Si no estoy mal, ese es el username. Y adicionalmente quiero enviar el sentimiento, si es positivo o negativo. El sentimiento viene en este paso y lo guarda en un parámetro que se llama score, que es un número decimal entre 0 y 1, donde 1 es un sentimiento positivo, 0 es un sentimiento negativo y de esa manera yo sé qué es lo que sucedió. Listo, esto es lo que tengo que hacer. Y aquí esta cuenta de Outlook también ya está conectada. Hay que tener una conexión hacia una cuenta de Outlook. Yo me lo conecté aquí con mi usuario y ya puedo guardar y voy a ejecutar de una vez. Entonces aquí está ejecutando
Y ahora, ¿cómo puedo verificar si esto funcionó? Simplemente voy aquí a mi correo y si esto funcionó, deberíamos ver ahorita aquí que me deben llegar algunos correos. Entonces, por aquí miren, ya me llegó un par de mensajes. Encontró un tweet allá en Twitter de este usuario que publicó con este mensaje y tiene un porcentaje de 0,78, o sea, puedo deducir que es positivo. Y encontró otro por acá y a este no le pudo, a este le calculó un porcentaje de 0,5, entonces este es más bien neutral. Entonces, fíjense cómo puedo desarrollar una aplicación muy rápido y que puedo yo, por ejemplo, conectar esto con otra aplicación mía, dado que esto lo puedo consumir como si fuera un servicio. Entonces estoy desarrollando nueva funcionalidad de una manera mucho más rápida, mucho más costo efectiva, porque esto no me va a costar nada, solamente me cuesta cuando lo ejecuto y los costos son bien reducidos. Entonces es una alternativa bastante interesante cuando quiera hacer desarrollo hoy en día de lo que serían aplicaciones modernas. Entonces, nada, eso es lo que tenía para contarles el día de hoy. Yo no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Giovanni. Efectivamente, tenemos dos preguntas. Ok. Miguel nos pregunta, ¿hay manera de definir el costo máximo para nuestras plataformas instaladas en la nube para poder definir un presupuesto máximo? Costo máximo no necesariamente. Sí se puede hacer un análisis previo. Digamos, Azure tiene una calculadora y yo puedo proyectar cuánto va a ser el consumo de mis recursos. Sin embargo, el modelo es que yo puedo proyectar eso y más o menos tener un presupuesto, pero no hay nada en la nube que te limite diciéndole si se pasa de X cantidad de dólares ya no consuma más. No lo hay porque eso implicaría que de alguna manera se tumbaría el servicio y perderías como esa disponibilidad. Pero si hay una forma en la cual yo puedo hacer un presupuesto inicial, yo más o menos calculo con la calculadora que voy a estar consumiendo X cantidad de dólares y yo le puedo poner unas alertas a la plataforma diciéndole si me llego a consumir más de tantos dólares, por favor envíeme una alerta para poder estar pendientes y hacer un análisis. Muchas veces pasa, por ejemplo, que le dejamos la puerta abierta al equipo de desarrollo y, por ejemplo, comienzan a crear máquinas virtuales y las dejan prendidas, máquinas que no necesitan estar ejecutándose en la noche, pero las dejan prendidas, entonces puede hacer que el costo se empiece a subir. Entonces lo manejamos es más por el tema de alertas. Perfecto. Álvaro nos pregunta, si tengo un sitio, perdón, si el sitio lo tengo en SharePoint on-premise, ¿es posible realizar la migración a Azure utilizando esa herramienta? Si el sitio está en SharePoint, yo creería que no, porque lo que va a suceder es que ese sitio en SharePoint, esta plataforma que estamos viendo acá de App Service, es como tener un servidor web, que es simplemente un servidor web donde publicas una aplicación, digamos, en ASP.NET o puede estar incluso, aquí vimos una aplicación en este caso en .NET, pero pueden ser aplicaciones en Java, pueden ser PHP, puede ser cualquier tecnología, pero como esa aplicación va a requerir como base SharePoint de plataforma, entonces hay dos opciones. Una opción es que crees una máquina virtual. En la máquina virtual tienes toda la instalación de SharePoint y mueves el sitio web allá. Esa es una opción y también lo puedes exponer a través de algún puerto, inclusive ponerle un certificado SSL y todo, pero corriendo en una máquina virtual. O la otra opción hoy en día es moverlo hacia SharePoint Online, que sería como la otra opción, que ya es una plataforma que sí brinda características similares a estas porque ya no tienes que preocuparte por la instalación de la plataforma de base, sino montar el sitio en SharePoint Online, pero probablemente eso va a requerir algún trabajo adicional en el cambio o en la actualización que tengas que hacer para que funcione en SharePoint Online. Perfecto. Bueno, Giovanni, no tenemos más preguntas. A nuestros asistentes les acabo de compartir nuestro enlace de blog por si en algún momento pues se requieren profundizar sobre este tema o otros temas en específicos. La grabación de esta sesión va a estar posteada en las horas de la tarde en este enlace.
De igual forma, si quieren profundizar sobre el tema o si quieren de alguna manera revisar un tema puntual, también les compartí nuestro correo electrónico info.co@softwareone.com. Si en algún momento desean una sesión un poquito más personalizada. Entonces, no sé, Giovanni, si quieras complementar algún otro tema No, o sea, finalmente, solo mencionar que si ustedes ven oportunidades de este estilo y quieren empezar a probar, incluso si necesitan apoyo, naturalmente nos pueden contactar. Nosotros tenemos precisamente un servicio enfocado en este tema de modernización de aplicaciones, con el cual les ayudamos no solo a hacer el movimiento, sino también a definir cuál podría ser la mejor estrategia. Ahí hacemos el análisis de cómo deberían llevarse las aplicaciones, cuál podría ser el costo aproximado, cuáles aplicaciones conviene, dado el ROI que van a generar versus mantenerla localmente, cuáles tiene sentido, cuáles de pronto no tiene sentido mover y que es mejor dejarla localmente o empezar a pensar en esquemas híbridos. Entonces, ese es un servicio que nosotros tenemos en la compañía. Si están pensando en este tipo de escenarios, pues estamos totalmente a su disposición. perfecto, Giovanni. Muchísimas gracias. No me quería más, sino, como te lo decía, agradecerte por acompañarnos en esta sesión. Yo creo que generó gran valor para nuestros clientes, para nuestros asistentes. Solamente para finalizar, los invito a diligenciar una pequeña encuesta que saldrá precisamente finalizando esta sesión. Su opinión es muy importante para nosotros. Y una vez más, gracias por confiar en Software One de Negocios. Muchísimas gracias, Giovanni, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Muy buen día para todos. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.